polvo y miseria. Aquí, esta no es tan fácil. Llegamos el día de hablar de Gog y Magog. Y vamos a entrar. Hablaste, Elías, que ahí menciona la Biblia en Ezequiel de Gog y Magog. Y también menciona en Apocalipsis 20. Y yo creo que la confusión es cuando esas cosas pasan. Y cuando vemos Apocalipsis, claramente dice que después de los 1000 años, Satanás Lucifer está libre otra vez para decepcionar a las naciones, un cuarto en la cuatro partes de la tierra, y Gog y Magog llegan para la batalla. Un número que es como la arena del mar. So ese es claramente 1000 años terminaron. Mas tú hablaste que en Ezequiel es premilenio. Bueno, ahí está la controversia. Según el Nuevo Testamento, por lo mismo según los cristianos, Gog y Magog, o la guerra de Gog y Magog, que es contra Israel, acontece al final del milenio. De hecho, no hay otra mención en el Nuevo Testamento de Gog y Magog más que en Apocalipsis 20, versículos 7 al 10. Tenemos que ir al contexto del Antiguo Testamento, al contexto judío. También los únicos 2 capítulos en donde se habla de Gog y Magog en el Antiguo Testamento es en Ezequiel 38 y 39. Ok, entonces la controversia es esta. Los judíos esperan la guerra de Gog y Magog premilenio, o sea, antes de la llegada del Señor. De hecho, el Señor viene a salvarlos. En cambio, los cristianos creen que Gog y Magog acontece al final del milenio, en una guerra que el Señor en un solo instante termina. Entonces no es tan sencillo. Aquí estábamos platicando entonces de una posibilidad aparte de estas, y que sea que se trata de 2 guerras o de 2 batallas conocidas como la batalla de Gog y Magog en el Antiguo Testamento contra Israel y en el Nuevo Testamento contra los santos. Cabría pensar entonces en una guerra de Gog y Magog para los judíos o en contra de los judíos en el tiempo de la Gran Tribulación y también al final del milenio, de acuerdo a Apocalipsis 20. Entonces, eso sería lo primero poner en claro, ¿no? Ahora, ¿quién es Gog? ¿Quién es Magog? Hasta donde yo entiendo, Gog es un líder, un ser humano, que preside o gobierna la tierra de Magog. Se le menciona en la Biblia como el rey del norte. Si vamos a un mapa, encontramos que ese rey, ese lugar llamado Magog, corresponde a Rusia, a la Unión Soviética. Y por lo mismo Gog sería el líder en turno. Hoy se llama Vladimir Putin. Resulta que este Gog va a pelear contra Israel, pero no solo. Una serie de naciones van a estar confederadas con él. Y en ese sentido es importante mencionar que se trata de naciones árabes, 100%. Y esto tiene que ver con Ismael y los 12 reyes o 12 naciones que salieron de él por promesa de Dios. Entonces esto también es importante poner en claro, que Gog y Magog, líder ruso, apadrina a las naciones árabes más potentes. Se menciona, por ejemplo, a Libia, se menciona a Irán, se menciona a Arabia Saudita, con los nombres antiguos. Se menciona a Libia, se menciona a Etiopía. Entonces, básicamente esta guerra de Gog y Magog, si la vemos en el tiempo de la Gran Tribulación, es Rusia junto con las naciones árabes intentando destruir Jerusalén, Israel, lo cual tiene mucha lógica, pues es un hecho que no hay paz entre los árabes y los judíos, y también es un hecho que no precisamente Rusia es un aliado de Israel. Se menciona Togarma, que lo podemos identificar como Turquía, que también es un país que tiene relaciones amistosas, pero también a la vez de tensión permanente, ¿no? O sea, es delicada esa relación. Entonces, aquí lo importante es dejar en claro, o sea,
en el contexto judío, Gog y Magog es una guerra que se realiza en el tiempo de la Gran Tribulación. En el contexto del Nuevo Testamento pareciera que es una guerra que acontece al final del milenio, pero cabe esta posibilidad que se trate de... Sí, puede ser, porque se salga otra vez, ¿no? Es después de 1000 otra vez. So, podría ser que la primera destrucción que yo he entendido de estudios y pláticas, que antes que llega Yeshua va a tener una guerra mundial enorme y van a virar muchos contra Israel y Dios va a proteger y va a venir a muchos a entender y restaurar Israel antes que cuando Él llega. Ese que yo he entendido, y este de Apocalipsis nos muestra claramente. En ese sentido podemos, creo, tomarlo literalmente cuando dice, después de los 1000 años. Eso es claramente, no tenemos que tener mucha revelación en que es 1000 años. Así es, eso está muy claro, es evidente, pero como los judíos no creen en esto, y más bien por tradición, ellos esperan Gog y Magog en la Gran Tribulación, entonces sí cabe pensar que sea posible esto. Ahora, hay otras cuestiones. Israel no es solo Israel. Cuando se habla de Israel, se habla de Estados Unidos. Porque si Gog y Magog está en contra de Israel, esto supone, entre líneas, que está en contra de Estados Unidos. Sí, porque Estados Unidos siempre está apoyando a Israel. Es una extensión, básicamente. Y también es una posición estratégica en la tierra, en el Medio Oriente, Israel, ¿no? Más vemos aquí sí son uno. Estados Unidos da ¿cuántos billones al año para Israel? La iglesia cristiana, ellos enseñan que si no defendemos Israel va a ir mal con Dios, que no hay que el hermano tiene que estar cuidado o defendido. Entonces son uno. Yo veo es bien similar. Yo así lo veo también. Son uno. Ambos países son fundación de sionistas. Ahorita vamos a hablar también de estas teorías de conspiración, ¿verdad? Es evidente que en la fundación de los Estados Unidos se metieron los sionistas. Pero para dejar en claro que sí hay una guerra de Gog y Magog durante la Gran Tribulación, lo confirma el último versículo de estos 2 capítulos de Ezequiel, y le voy a dar lectura. Va para los judíos, porque nosotros, por la gracia, a todos los que creen su nombre, pues ya les dio potestad de ser hijos y hijas de Dios, ya. Dice el versículo 29 del capítulo 39, dice: no esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice el Señor. O sea, Israel no va a poder acabar con Gog y Magog. De hecho, dice que sus armas van a ser inútiles. Quien va a acabar con Gog y Magog es el Mesías en su segunda venida. Entonces, es muy claro que sí hay una guerra de Gog y Magog en la Gran Tribulación. En contra de Israel, definitivamente en contra de Israel. Y hay una guerra de Gog y Magog muy rápida, al parecer, después de los 1000 años. Queda también la otra cuestión en interrogante. ¿Podríamos sostener que Gog es el anticristo? Es interesante, lo podríamos ver en otro segmento, ¿no? Más salga 2 veces, salga después de los 1000 años. Entonces algo pasó, si ya estaba, ¿no? Porque dice que estaba freed, lust, dice lust, ¿qué es lust? Para saltar, saltó, Dios saltó de su castigo, de su prisión. Sí, eso es cuando Satanás es desatado para que se lleve a cabo al final del milenio esa breve guerra y destrucción final de Gog y Magog y de Satanás y de la bestia y del falso profeta. Bueno, eso ya estaba.
Entonces es importante también para entender Ezequiel 38 y 39 leer los capítulos 11, 12, 13 y 14 de Zacarías, porque ahí hay correspondencia sin duda alguna. También. Sí, definitivo. Entonces yo creo que podemos concluir este segmento con esto. Gog y Magog son dos eventos en diferente tiempo. Contra Israel en la gran tribulación. El gobernante de Rusia, el país del norte, confederado con 12 naciones árabes al menos, en contra de Israel. Y hay una guerra de Gog y Magog al final del milenio que es en contra de todos los escogidos. Esta entra la idea de los 10 reyes que tienen 1 hora con la bestia. Esta para mí también puede ser las naciones árabes que van a tener 1 hora. 1 hora, ¿cuánto tiempo es 1 hora? No sé, más es un... Es simbólico. Sí, ajá, poco más también, mucho, sí. Cuando estás en medio de este... ajá. Entonces, este también es interesante. ¿Quién son los 10 reyes? Y con Ezequiel, ajá. Vamos a leerlo. Esto de los 10 reyes está en la condenación a la gran remera de Apocalipsis 17, el versículo 14. Lo agarramos desde ahí, dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor. Perdón, me salté. Lo vamos a agarrar en el capítulo 17 de Apocalipsis, versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por 1 hora recibirán autoridad o poder como reyes juntamente con la bestia. Aquí es donde podríamos ubicar a la bestia como Gog. Ok, este espíritu tiene el poder a través de Gog, ¿no? Exacto. Esta cuestión que hablas es importante para nosotros, todo esto para nosotros que no somos judíos, ni cristianos, sino hijos, hijas de Dios. Para nosotros tiene esto un simbolismo. Gog y Magog representan a Satanás y al pecado, obviamente, y así nos conviene verlo hoy en día, aunque obviamente hay una cuestión para Israel en este sentido. Entonces sí podría ser que estos 10 reyes podrían empalmar con las naciones árabes que se van a poner bajo el dominio de Gog, porque pues también es un hecho histórico que hoy por hoy, ¿quién apoya a Siria? Una potencia árabe. Pues Gog, Rusia. Entonces, Polvo y Miseria, regresamos en el momento con el siguiente segmento de este Gog y Magog. Sí, también para hablar de las teorías de conspiración que hay sobre este tema, que a grosso modo hablan de que Gog y Magog, la guerra de Gog y Magog, que equivaldría a la Tercera Guerra Mundial, va a ser orquestada por los sionistas, incluidos, bueno, pues todos los grupos secretos, Illuminatis, masones, que están a fin de cuentas movidos por el mismo. Oh, miseria.